Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje por la primera parte del mes de octubre. ¿Cómo están? Espero que bien. Les cuento que este wrap-up lo dividí en dos partes. Primero porque leí varias cosas y segundo porque me uní a dos iniciativas por primera vez. Una es la de leer mujeres en octubre y la otra es leer terror, porque es el mes de Halloween. Así que está dividido de acuerdo a esas iniciativas. En este primer caso va a ser lo que leí de mujeres y en la segunda parte lo que leí específicamente del género terror. El primer libro que terminé durante el mes de octubre fue Los Ingrávidos, de Valeria Luiselli. Bueno, los que hayan visto videos anteriores sabían que yo tenía ganas de seguir leyendo a Valeria Luiselli después de mi encuentro con Desierto Sonoro, que me pareció espectacular. Y quería empezar por esta, que es, si no es su primer libro, sí es su primer novela, que me parecía muy interesante en cuanto al argumento. Y es un relato, una historia contada desde dos puntos de vista muy distintos, el de una mujer mexicana que vive en Nueva York, que trabaja en una editorial independiente, que tratan de reflotar a escritores latinoamericanos desconocidos. Y por otro lado, la mirada de Gilberto Owen, que es un poeta mexicano que existió, es un personaje real, y que también vivió en Nueva York durante la década del 30, trabajando como diplomático, y bueno, con un montón de experiencias muy particulares. Estos dos personajes separados en el espacio-tiempo por un recorrido largo, amplio, se encuentran o se visibilizan de alguna forma en los trenes subterráneos de Nueva York. Es un encuentro indudablemente donde las paredes del tiempo son más permeables y pueden visibilizarse estando en dos tiempos y espacios diferentes. Lo han catalogado como una novela en donde se trata sobre fantasmas. Yo realmente pienso que es una manera muy simplista de pensar a este libro, sobre todo porque es muy difícil de definir en qué género está enmarcado. Podría ser, o sea, es por un lado ficcional, pero por otro lado podría ser realmente autobiográfico, en el caso de el personaje de la escritora mexicana, que tiene mucho de Valeria Luiselli. Podría ser también, o sea, es biográfico en el caso de Gilberto Owen, porque muchas de las cosas que relata, cuando el punto de vista pasa al personaje de Gilberto, tiene que ver con cartas reales que él escribió a sus amigos, a sus familiares. Hay poemas completos escritos que son de él, que son originales de él. Así que ella se basó mucho en el personaje como personaje real para poder hacer la narrativa desde el punto de vista de Gilberto. Así que, bueno, está ahí a caballo entre ficción, no ficción, autobiografía, ensayo. Por otro lado, es un libro que me pareció un poco caótico y yo entiendo que puede ser una referencia muy concreta a la ciudad de Nueva York y a cómo se vive en Nueva York y el caos de ese lugar. Pero en su desestructura, porque realmente es un libro que está muy desestructurado, que tiene capítulos muy cortitos, que están separados por espacios, que eso hace que uno se dé cuenta que algo cambió, pero más allá de eso no hay ningún tipo de referencia y hay saltos temporales, hay flujo de conciencia, pasa de un personaje a otro sin a veces que te des cuenta. Después te vas dando cuenta porque cambia la forma de narrar de los personajes, entonces vas entendiendo que estás leyendo a Gilberto o estás leyendo desde el punto de vista de la protagonista. Hay saltos constantes. Bueno, es realmente al principio difícil de seguir. Después, hacia la mitad de la novela, la mirada pasa, al principio está casi siempre puesta el foco en la mirada de la protagonista y después la mirada pasa a la de Gilberto. Y bueno, en mi caso, esa desestructura me cansó un poco, me agobió. Hubo momentos en que realmente no entendía muy bien qué es lo que estaba leyendo. De todas maneras, si uno lo relee, lo puede decodificar, tampoco es que es un libro que es imposible. Pero la sensación que me dio es que no está demasiado acabado. Es un libro que trata de muchas cosas que indudablemente son importantes para la autora, como es por ejemplo el desarraigo, el no sentirse parte de una cultura, el hecho de la invisibilidad de los latinos dentro de la comunidad estadounidense, sobre todo en Nueva York. No solamente porque puedan ser ilegales o no, sino aún siendo legales no son visibilizados realmente, a la cultura no les importa lo que ellos son.
por más de que sean partes del engranaje de la sociedad, las relaciones paterno-filiales, las relaciones de pareja. Bueno, son cosas que indudablemente la autora le dan vueltas por su cabeza y le son importantes, y también las trata en otros libros. Están también presentes en Desierto Sonoro. Para mí esto es como un germen de lo que después va a ser Desierto Sonoro, que para mí es una obra muchísimo más redonda. Esta queda así como un poco desorganizada, así, como no acabada. Y por otro lado, más allá de la autora misma, hay algo que tiene que ver con la editorial, que esta editorial es Narrativa Sexto Piso, y que es una crítica indudablemente a la editorial, que es que hay momentos, fragmentos, muchos fragmentos, frases, etcétera, que están en inglés. Que las frases uno podría llegar, bueno, si uno entiende inglés las entiende, pero después hay poemas completos escritos en inglés. Y todos sabemos que no hay cosa más difícil que leer poemas en otro idioma. Y no hay una traducción de ningún tipo, ni siquiera una llamadita, al final del libro que haya una traducción. Y esto, a ver, es algo que yo siempre recalco y me molesta mucho de las ediciones, que si vos, por más que estés editando un libro que se escribió en español, si hay referencias en otros lenguajes, lo tenés que traducir. Tenés que pagar un traductor y que tenés que traducir, porque vos estás dándole este libro a gente de habla hispana. Entonces yo no tengo por qué entender inglés. Y entonces se pierde mucho porque hay cosas que son importantes, que ella dice que por mi cuenta tuve que ir a traducir cuando no entendía, y que me parece que es un trabajo de la editorial, que no se debe pasar por alto. Por otro lado, hay muchas referencias culturales muy propias de Nueva York que uno se las pierde. Habla mucho sobre la literatura, sobre el cine, sobre el arte en general, pero también sobre la vida en Nueva York. Y bueno, es como que está demasiado inmersa en una cultura que para mí es lejana, y entonces hubo cosas que no pude terminar de entender. Todo eso hizo que la lectura me pareciera interesante. Me parece que es una autora que es muy original, que rompe muchas estructuras, que tiene una voz muy única, y que además es muy clara, muy concisa, es muy abierta a las cosas que pasan en el día de hoy, pero al mismo tiempo no me terminó de cerrar por estas otras cosas que cuento. El segundo libro que terminé durante el mes de octubre fue A propósito de las mujeres, de Natalia Ginzburg. Esta escritora es una escritora italiana muy importante del siglo XX, y yo no la conocía. Gracias a Marta del canal Empieza por Leer, que en uno de sus videos hablaba sobre mujeres que había leído y que le interesaba seguir leyendo, me enteré que existía esta escritora. A mí la literatura italiana me gusta bastante por su estilo narrativo, y me pareció increíble que yo no supiera que existía. Después encima me fijé quién era, y es una persona muy importante, así que yo no lo haya sabido es culpa mía, indudablemente, o culpa de las editoriales, culpa de la propaganda que se puede hacer o no sobre ciertos autores, y bueno, todas estas cosas por las cuales hacemos estas iniciativas de leer mujeres, etc. Bueno, empecé por este porque son de las pocas cosas que se pueden conseguir en Argentina. No hay demasiado de Ginzburg en Argentina, y es un libro de relatos, son 9 relatos en total, muy cortito, como verán. Me encantó, muy, muy interesante. Es una mirada hacia las mujeres, pero una mirada muy franca, en donde las protagonistas no son el ideal de mujer, ni mucho menos. Son mujeres que la mayor parte de ellas están frustradas, que tienen vidas que no son lo que ellas hubieran querido, que están muy constreñidas por lo que la sociedad les pide, o tienen que seguir ciertos mandatos porque lo social hace que sea de esa forma. Mujeres que quieren escaparse de la situación en la que están, mujeres egoístas, mujeres que no les interesa ser madres. Bueno, mujeres de todo tipo, o sea, no solo la mujer que supuestamente nos venden que existe y que la mujer que tiene que ser, sino la mujer que realmente se es muchas veces. Y lo interesante es que no solo está narrado desde la perspectiva de la mujer, sino también desde la perspectiva de los hombres que acompañan a esas mujeres. Hay muchos relatos que están narrados directamente desde el punto de vista masculino. Y cómo hay toda una crítica implícita en esa mirada, justamente. ¿Por qué la mujer tiene que ser de cierta forma? ¿Por qué las convenciones la obligan a ser de cierta manera, a pensar, a sentir de cierta forma? Son más que relatos que tienen un principio y un fin, son como fotografías, son retratos de un momento en la vida de una persona, muy cotidianas, realmente muy realistas, sin ningún tipo de adorno, sin justificaciones de por qué es que las mujeres son así o se comportan de esa forma. Muy interesante, además escribe hermoso, tiene una
prosa sumamente elegante, por otro lado muy clara, muy directa, que es muy fácil de leer. Me encantó. Gracias, Marta, de paso te agradezco por compartir estos autores o estas autoras, y voy a seguir, por supuesto, leyéndola porque me gustó mucho, mucho la experiencia. Bueno, el siguiente libro que terminé durante el mes de octubre fue El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibulak. Bueno, este libro me impactó. Es un libro que realmente moviliza tantas cosas que le voy a hacer una reseña aparte, le voy a hacer una recomendación express, así que no voy a hablar mucho sobre él ahora. Sí decir que la autora es moldava, que esta es su primer novela, que tiene una segunda novela que también fue traducida por la editorial Impedimenta, y que en el caso de esta novela había visto muchas reseñas muy positivas, y bueno, también me parecía muy interesante el argumento, que es la reconstrucción o la reconstrucción de la memoria, digamos, de un verano que pasan un hijo y una madre que tienen una relación muy conflictiva, y que este hijo que está narrando la historia años después, como si fuera un diario, rememora para poder salir de una crisis artística. Él es pintor y está teniendo una crisis con respecto a su arte, y su psiquiatra le manda a recordar ese último verano que pasó con su madre para poder, bueno, reconstruirse un poco él mismo. Ya después, como les digo, voy a hacer una recomendación express porque este libro es impactante, con todo lo que significa esa palabra. Es imposible leerlo y que no te signifique cosas. Y sobre todo que no te movilice, porque tiene una carga de muchas emociones. La verdad que, bueno, lo recomiendo muchísimo, y espero que cuando haga la recomendación la vean y se animen a leerlo si no lo han hecho ya. El cuarto libro que leí dentro de esta iniciativa de leer mujeres durante el mes de octubre fue Anne, la de Tejados Verdes. Y lo digo así con una sonrisa porque este es uno de los libros que yo no leí durante mi infancia y adolescencia, me quedó pendiente porque no lo conocía, y que después tuve la suerte de ver la adaptación que hicieron a serie de la obra. Y esta adaptación es una maravilla, es una hermosura. Realmente, si no la han visto, véanla. Se llama Anne con una E. Es una producción canadiense y es bellísima. Está tan bien hecha, los paisajes son una maravilla, los actores son muy buenos y la adaptación es muy buena. Ya después les voy a contar un poquito. Me pareció maravillosa la historia y hizo que quisiera leer el libro original, porque yo me daba cuenta que algunas cosas dentro de la adaptación a la serie no podían haber sido escritas en esa época, indudablemente. Pero quería ver cómo era el original. Yo había escuchado sobre esta escritora y sobre esta saga, porque realmente creo que son como 9 libros, una cosa así. Pero bueno, nunca había leído nada de eso. Finalmente pude conseguir esta edición, que me parece preciosa porque además está ilustrada. Son ilustraciones así como muy de época, muy de estilo. Y bueno, tuve la suerte de leer este precioso, precioso libro. La verdad que es precioso, es hermoso. Me hace recordar un poco el estilo de Mujercitas. Bueno, son libros de esa época. Bueno, creo que Anne es un poquito más acá. Si mal no me equivoco, creo que es del 1900, en principio es 1900. Y la adaptación está muy bien porque conserva justamente la atmósfera del libro. Este libro es muy es dulce, trata de temáticas muy tiernas, por decirlo de alguna forma, muy bien llevadas en cuanto al crecimiento del personaje, no tiene golpes bajos. Tiene cosas que pasan en la vida y que son tristes, pero que son parte natural de la vida, y lo toma y lo trata de esa forma. Tiene un especial interés por la naturaleza, habla muchísimo sobre la naturaleza y la comunión con la naturaleza y cómo importante es vivir inmersos en ella y no querer dominarla, que también nos acompaña y puede hacernos felices en momentos tristes de nuestra vida. Habla del amor, y no del amor de pareja, que también puede ser, sino del amor en general, el amor de la amistad, el amor entre padres e hijos,
La historia, por si no la conocen, es una nena que es huérfana, llega a Tejas Verdes, que es un lugar, es una casa, de casualidad, o sea, por equivocación en realidad. Estos granjeros que son hermanos querían adoptar a un chico para que los ayudara en la granja y resulta que se equivocan en el orfanato y mandan a una nena. Y bueno, es la historia de cómo se enamoran entre ellos y en vez de devolverla, aunque quede re mal decirlo de esa forma, pero bueno, deciden adoptarla. Y cómo eso implica que Anne, que es una nena muy particular y muy especial, se desarrolla y se potencia de una manera increíble. Es precioso el libro. Trata de cosas tan bonitas, trata de cosas importantes, pero además de forma bonita. Es dulce, es tierno, te deja con calor interno. Es bastante, yo diría que progresista en muchas cosas de las que habla, sobre todo en el papel de la mujer, que la mujer no tiene solamente que, su destino no es solamente casarse y tener hijos, también puede querer tener una vida propia, una vida intelectual propia, desarrollo, y habla mucho sobre eso porque es un poco la vida real de Lucy Montgomery, o sea, Anne es un poco su yo ficticio. Y bueno, lo lindo es que la adaptación de la serie es solamente en base a este primer libro. Incluso lo cierran antes de lo que cierra este libro. Así que las continuaciones, que por supuesto las voy a leer, no sé de qué se tratan. Y eso es lo mejor. El último libro que leí, marcado en la iniciativa de leer mujeres, fue Un día cualquiera en Nueva York, de Fran Lebowitz. Bueno, este es un libro absolutamente biográfico, de relatos o fragmentos de pensamientos de la escritora sobre su vida y su cotidianidad en Nueva York, en la loca Nueva York, de la década del 80. Los escribió también durante esa década. Es un libro en donde te vas a reír la mayor parte del tiempo, tiene un humor ácido, es sarcástico, mordaz. Es una persona que indudablemente está hastiada de la vida, del mundo, de la cultura general que la rodea, que tiene una mirada totalmente nihilista, que es una persona muy particular, con una vista muy crítica, y que lo transmite muy bien a lo largo de sus relatos. ¿Qué me pasó con este libro? Que un poco como lo que decía de Valeria Luiselli, está tan imbuida de la cultura norteamericana, pero sobre todo de la neoyorquina. Y en este caso es mucho, mucho, mucho más de lo que yo decía con respecto a Valeria Luiselli. O sea, es su día a día, es su ambiente, es el lugar en donde siempre vivió, en donde se mueve, que tiene tantas referencias culturales propias que la mayor parte del tiempo uno se pierde lo que está leyendo. Y lo peor es que te das cuenta que te lo perdés, porque cita a personas específicas, nombra a fulanito, perenganito, que no sabes ni quiénes son. Hay algunos que sí, obviamente hay gente que entendés de quién habla. Y entonces cuando entendés la referencia te divertís mucho más. Que hay historias y momentos y relatos en que realmente ni siquiera me podía reír ni podía disfrutar lo que estaba leyendo porque no estaba entendiendo a qué se refería. Y además no solamente de la cultura propia neoyorquina, sino también de una época muy específica. Hay cosas que sí que son más universales y que trascienden su lugar y de los cuales también me reí bastante, y cosas que no. Entonces oscilaba mi experiencia entre leer y decir, bueno, sí, qué sé yo, y leer y matarme de risa. Por otro lado, hay algo, es tan irreverente que hay cosas que ya incluso hasta uno se pregunta, bueno, ¿se pueden hacer bromas con respecto a esto? Es totalmente incorrecta políticamente Fran Lebowitz. Tiene algunas disquisiciones que uno dice, bueno, si las hubiera dicho el día de hoy con esta cultura que tenemos de no poder decir cosas porque todo el mundo te censura y etcétera, la hubieran matado. Y hay cosas que incluso yo que trato de ser lo más permeable y abierta posible para dar libertad a lo que se pueda decir, hay cosas que hasta a mí me chocaron. Por ejemplo, ¿se puede hacer broma sobre la pedofilia? Yo creo que hay ciertos límites. Sí he escuchado muchas veces hablar de que el humor no debería tener un límite porque para eso es humor. Pero bueno, hay umbrales que yo
no sé si se pueden cruzar o no. De todas maneras, en general es un libro que es bastante aprovechable y que es muy, muy personal, y que eso es lo que tiene de divertido. Y que creo que si vivís dentro de la cultura estadounidense y conocés todo el ambiente neoyorquino, lo vas a disfrutar, pero elevado a la potencia. Aún así, se puede pasar un buen momento leyéndolo y siempre es agradable, como digo, reírse un rato. Bueno, y hasta acá la primera parte de este wrap-up por el mes de octubre. Ya la semana que viene tendrán la parte dedicada al terror. Sí, señores, he leído terror, me obligué a leer terror, ya van a ver cuál fue mi experiencia y qué tengo para decir. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, por supuesto, más que bienvenido. Si les gusta el contenido, suscríbanse, por supuesto. Cuéntenme si han leído estos libros de los que hablo y cuáles fueron sus lecturas dentro del mes de octubre, si se unieron a las distintas iniciativas o no. Bueno, lo que quieran comentarme, siempre me encanta leerlos. Y nos estamos viendo en la segunda mitad.